Hola, sé bienvenido a nuestro canal de H2D Hijos de Dios y queremos pedirte que en los próximos minutos puedas tomarte un tiempito para preparar tu corazón y tu mente y de esta manera puedas recibir todo lo que creemos Dios tiene para ti y pueda ser de mucha bendición. Muy bien, arraigados esta temporada está basada en la escritura de Colosenses que dice así: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él, y entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán en gratitud. Me encanta esta escritura porque, a ver, ¿qué tenemos que hacer en términos prácticos? Arraigarnos. ¿En dónde nos vamos a arraigar? En Cristo. Muy bien. ¿Qué aspectos de nuestra vida vamos a arraigar a Él? Todo, toda la vida. ¿Y qué va a pasar si hacemos eso? La fe se fortalece. Tus convicciones, la fe y esas creencias son las que van a guiar tus pasos. Muy bien, y eso se va a fortalecer. Y al final del camino, donde tú puedas transitar un tramo de tu vida, donde van a pasar muchas cosas, tú vas a terminar ¿con qué? Con gratitud. Gratitud habla de una persona que tiene una mirada diferente de todas las cosas. Cuando una persona es agradecida, por más difícil que sea su caminar, siempre tiene una perspectiva que le suma, que le aporta. Esa persona agradecida es capaz de ver en las peores circunstancias los motivos para crecer, para avanzar. Y queremos que nosotros todos, como hijos de Dios, seamos así. De hecho, es prácticamente un requisito para poder acercarnos a Dios. O sea, entren con acción de gracias, nos dice la palabra. Entonces, como conscientes de todo lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. Y hoy vamos a resaltar una de las cosas que Dios ha hecho a favor de nuestro país, que quizás muchos de nosotros no habíamos visto, porque estamos sumergidos bajo diferentes tipos de procesos. Y este tipo de análisis escapa de nuestro análisis cotidiano. Entonces hoy vamos a continuar con lo que hablábamos la semana pasada. La semana pasada iniciamos abono sintético primera parte y hablábamos así someramente, o sea, por encima, acerca de la influencia que tiene el ambiente en el desarrollo de una persona. Vamos a ver la siguiente lámina de una vez. Muy bien. Para explicar la influencia de los ambientes, tomé la teoría de Bronfeld Brenner, que es un psicólogo ruso, quien categorizó de una manera gráfica sencilla toda la influencia que un ser humano recibe y cómo afecta su desarrollo. Entonces él habló de un microsistema, que es la circunferencia más cercana a ese niño que está allí, y que es, en el caso de un niño, la familia, ese escenario donde él se desenvuelve y es el protagonista. Allí él aprende los valores, aprende las formas de evaluar las cosas, aprende el comportamiento, el lenguaje, aprende todo de su familia. Pero también el segundo contexto que influye es la escuela, porque él es protagonista en su escuela. Él está involucrado muchas horas de su juventud en ese ambiente. Entonces lo que aprende académicamente, pero también desde el punto de vista social, es muy importante porque pasa mucho tiempo allí. Y luego así va subiendo de niveles de abstracción de influencia. Entonces, en el siguiente círculo está el mesosistema, que son las interacciones que tienen estos microsistemas entre sí. Entonces, no solo le influye la familia y la escuela, por otro lado, sino que además la relación que los padres tengan con el colegio le influye al niño. Entonces, la importancia de vincularse con todo su aprendizaje, ¿sabes? Celebrar en casa las buenas calificaciones, involucrarse en los actos en donde él hace cosas en el colegio. Todo eso influye mucho en su manera de desarrollarse. Y así vamos subiendo al siguiente, por ejemplo, círculo de influencia donde está el exosistema.
que no necesariamente aquí en estos sistemas él es protagonista, pero sí influye en sus actividades. Hablamos, por ejemplo, del trabajo de los padres o de un sistema de salud. Como un niño atraviese esas circunstancias, eso va a marcar su vida de una u otra manera. Todo eso está explicado más en la prédica anterior. Entonces, por eso es importante. Estoy haciendo como un esquema general. Y finalmente llegamos a los macrosistemas, que son las influencias más externas, que en este caso vienen dadas por las ideologías políticas y económicas que rigen a un país o una nación, pero también por la cultura, la música, todo aquello que está afuera, pero que de muchas formas influye. Y hablábamos de que en este contexto donde la globalización ha tomado tanto poder, tanto énfasis, entonces tenemos una influencia mucho más marcada que en otros tiempos. Sí, antes nos importaba lo que pasaba en nuestra comunidad o en nuestra calle. De repente, ¿no? Era como que, bueno, entérate lo que le pasó a la fulanita tal, a la familia tal, a no sé qué. O si eran como yo que vivimos en un pueblo, era lo que pasaba en el pueblo. Pero producto del proceso de globalización, entonces ahora estamos expuestos a lo que sucede en el mundo. Ahora las influencias que nos llegan son inmediatamente, no necesariamente de nuestra cultura, pero sí de otras culturas que hemos adoptado como nuestras, producto de este fenómeno de la globalización. En la semana pasada hacíamos la distinción de la diferencia entre globalización y globalismo y enfatizamos el hecho de que el globalismo es esa tendencia a controlar y borrar, digamos, como las fronteras de las naciones para hacer manejar, controlar desde muchos puntos de vista al mundo. Hablamos un poquito de quiénes están detrás de eso, cómo lo van a hacer, el plan que tienen que llevar a cabo, y nos quedamos con un solo punto, que es el aspecto de la ideología de género, parte de la agenda que fue aprobada por las Naciones Unidas en el año 2015, y eso está en la prédica anterior, donde hablamos de todo eso. Muy bien. En ese sentido, hablábamos un poco acerca de la filosofía que está detrás acerca de la imposición que viene sucediendo de una manera implacable en cada país del mundo, llamada ideología de género, y que nosotros como cristianos pues es difícil conciliar. Sencillamente son temas que son irreconciliables con la fe. Al menos de una conciencia moral cristiana, ¿no? Entonces son temas que nosotros tenemos que tocar sí o sí, abrir espacios para conversar, porque atentan precisamente, han permeado, ¿se acuerdan del círculo superior, no? Ahora ya no solamente eso se queda en la cultura, como que afectan las políticas y las leyes, sino que ha llegado a nuestra familia, porque son las películas que vemos, porque son los temas que conversamos en la casa, porque es lo que los niños ven en el colegio, Y la semana pasada hablamos de cómo es que algo que parece a toda vista absurdo, y no me quiero detener en cómo llegamos allí, pero sencillamente es algo que es absurdo, cómo ha permeado de esta manera y cómo viene captando la atención de todos y cómo se viene imponiendo a través de la manipulación del lenguaje, del control de la comunicación, a través de la educación. Ponemos varios casos de la educación en América Latina, en España, lo que está pasando, y a través de la ley, con la aprobación de leyes que de verdad dejan mucho que decir porque están ocasionando serios problemas en diferentes partes del mundo. Y hoy vamos a continuar a través del control del cristianismo. Y así que todos los que no estuvieron, que quieren saber, tienen que ver la prédica de la semana pasada para que entiendan todo esto que he conversado brevemente. Muy bien, ¿por qué el control del cristianismo? ¿Por qué esta ideología quiere controlar el cristianismo? Les decía que parte de mi investigación al respecto fue tomada de las conferencias y trabajos escritos del doctor César Vidal, un experto escritor y pensador cristiano español que ha hablado mucho de este tema en diferentes contextos. Y él decía en una de sus intervenciones, creo que en Chile, que en el 2019 se celebró en Colombia una reunión de los gays hispanohablantes, o sea, de Hispanoamérica, y allí en esa reunión se analizaba cómo iba el avance de la ideología de género para América Latina. Es una directriz.
Esto es un plan que tiene que avanzar. Tiene metas, tiene objetivos y tiene asignaciones. Y se supone que cuando uno tiene un proyecto, uno va evaluando el avance de ese proyecto. Así que bueno, hicieron una reunión para ver cómo iba el avance y se dieron cuenta que el avance en América Latina iba mucho menos, o sea, menos rápido de lo que se estimaba. Se supone que esto avanzó con rapidez en Europa y avanzó con rapidez también en Estados Unidos. Todo eso lo explicamos la semana pasada. Pero en América Latina no sucedía así. Así que en esta reunión lo que se hizo fue como una especie de análisis de qué era lo que estaba deteniendo el avance. Y la conclusión a mí me causó diferentes emociones, para ser honesta. Pero lo comparto y usted ve cómo lo recibe. Pero una de las conclusiones es que no se había avanzado tanto en esto porque la culpa la tenían los evangélicos. Entonces yo me asombré, porque ni siquiera decía, no los cristianos católicos, porque el catolicismo es una organización jerárquica, obedece a una cabeza y siempre se puede comprar. Y cuando escuché eso, dije, no, pues sí, de verdad, pero ¿por qué? Y entonces decía, si no, pregúntenle los tratados que firmó el Papa Pío VII, si mal no recuerdo. No, 12º, que fue el papa que estaba establecido en los tiempos de Hitler, y los acuerdos que firmó con Hitler, en donde la Iglesia y la Santa Sede no iba a intervenir en lo que estaba pasando con la masacre del Holocausto judío. Entonces, él decía, se puede pactar con la Iglesia Católica. Pero con los evangélicos, no, porque es una organización de base y de calle que es difícil de controlar. No hay una cabeza. Son molestos, están allí y son gente que generalmente se mueve por principios, así que es difícil manejar estos principios. Han sido una piedra de tropiezo en muchas naciones. Y como les dije, pasé por muchas emociones. Primero como una sorpresa, y luego con rabia, y luego me sentí como orgullosa, y después me dio como miedito, y después, o sea, todo eso me dio, o sea, así como que, Dios mío, de verdad, estamos ¿sabes? Es complicado. Pero en fin, al final decidí tomarlo con valentía y decir, qué bueno que en cierta manera podemos representar una amenaza para el mal en este mundo. Ese es nuestro trabajo. Se supone que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Somos nosotros quienes tenemos que poner un alto a quienes se creen o quienes hacen y se dejan usar por el enemigo. Entonces, muy bien, dice aquí, quizás no lo sepas, pero ellos sí saben que el obstáculo es en gran parte la iglesia evangélica. Muy bien, y después de esto, decía César, una semana después se aprobaba una partida de varios centenares de millones de dólares para que periodistas y reportajes, artículos, documentales, películas, series, canciones fueran en detrimento de la reputación de los cristianos, para que fueran catalogados como personas fanáticas y retrógradas, enemigos de los derechos humanos. Ahora entiendo el boom que he visto en muchas cosas en contra de la reputación de los cristianos. ¿Saben? El cristiano en la película es el gafo. Es como el literal, el retrógrada, el que no acepta, el que a veces es un obstáculo para que el mundo sea feliz, para que las cosas se den como tienen que darse. Es este que no entiende. Y resulta que todo eso es pagado y promocionado para desvirtuar y para poder, como dicen ellos, poder controlar y filtrar este impedimento, que no solamente viene con la ideología del género. Por eso es importante que vean la prédica anterior. Son muchas cosas, pero me he detenido para que conversemos acerca de esto específicamente. Muy bien. En ese sentido, otro de los mecanismos, además del desprestigio mediático que vemos ahora muy común en películas, series, documentales, artículos de prensa, casos que se llevan a la ley, ¿saben? Personas que no quieren cooperar, que juzgan, que son homofóbicos, que son personas que se oponen de una manera arbitraria. Entonces, también vemos otra estrategia que ellos han diseñado para poder permear y desde adentro poder controlar esta oposición que sienten que han tenido.
Y una de ellas, aunque a ustedes les parece increíble, nos parezca increíble, la siguiente, es a través, en primer lugar, de la publicación de Biblias inclusivas. Esto me parece impresionante porque si hay algo que no es compatible es la palabra de Dios con los ideales de una sociedad contrasexual, y ya vamos a ver un poquito de eso. Pero sí, amigos, en Amazon la pueden comprar. ¿Y qué tiene de diferente? Es la misma Biblia, pero al final, como notas de pie, tiene comentarios que te dicen cómo reinterpretar, porque lo que se dice allí, no fue lo que quiso decir Pablo, quien según algunos de estos teólogos y algunos de estos escritores y filósofos de la alta intelectualidad, porque así lo llaman, ¿saben? Mente abierta, es como la alta intelectualidad del momento, dicen cosas absurdas, como por ejemplo, la teología queer es una teología, una corriente que nace desde el cristianismo y que acepta la homosexualidad como una práctica normal. Y de verdad que me costó mucho asimilar que habían personas detrás de todo esto, pero en efecto hay muchísima información que tú puedes conseguir de quienes se toman el trabajo de filtrar, de llenar de muchas formas, de crear contenido y de hacer libros y publicaciones que van en este sentido. Entre esos, por ejemplo, está William Montefiore, es un obispo católico, defensor de la homosexualidad en la Biblia. Incluso él dice que no podemos entender la figura de Jesús, o sea, no se puede, es como incomprensible hasta que tú entiendes y aceptas que él era homosexual. Yo me he quedado así, y una cantidad de cosas que yo dije, esto no lo puedo decir en la iglesia. O sea, cosas increíbles. Esta señora, por ejemplo, Marcela Althaus, escribió un libro acerca de todas las historias y bellas historias que hay de amor homosexual en la Biblia. Es una teóloga y escritora argentina, catedrática, maestra de teología y egresada de la Escuela de Teología del New College y actual profesora universitaria en Edimburgo, Escocia. O sea, es una mujer que ha estado a la cabeza de muchas cosas de estas y ella escribió, o sea, la bella historia de amor homosexual entre David y Jonatán, por ejemplo. Y entre el centurión y el romano que le pidió Jesús que le sanara, en realidad era su amante. Y así como Jesús cuando lo sanó estaba bendiciendo la unión homosexual y aceptaba esta práctica porque él mismo tenía esta condición con Juan. Semejantes barbaridades, atrocidades y blasfemias que solamente me llevan a recordar que la Biblia dice, en los últimos días muchos apostatarán de la fe. Muchos se hablarán y mucho se dirá. Entonces, ¿cuál siempre va a ser el centro, amados? Las raíces que ustedes tengan, las convicciones que ustedes tengan en Jesús, que tengan en la palabra de Dios. Ya no se trata de lo que ustedes pueden recibir de mí o de algún otro líder o de alguna prédica que ustedes escuchan por YouTube. Se trata de la relación personal. Esas convicciones propias que ustedes forman en una vida de relación íntima con Dios. Y que nadie les puede hacer cambiar de opinión porque es el Dios en cuya presencia estoy, como decía Elías. Entonces, porque hay muchísimas cosas que se quieren meter. Otro libro muy nombrado en internet es el de Tom Hams, que se llama Evangelio Subversivo. Él escribió, esto es nada más y nada menos que un comentario exegético social del Nuevo Testamento. Y la portada dice así, Buenas nuevas para los pobres, marginados y oprimidos, de Thomas D. Hams, que no es el actor, sino un misionero, el cristiano, comprometido con este tipo de ideologías. Y lo más impactante es que su libro fue publicado por la editorial CLIE. No sé quién conoce la editorial CLIE, pero es una editorial de mucho prestigio, de mucho tiempo, cristiana, española, que muchas personas digamos, pero ¿cómo se te ha ocurrido publicar estas cosas? Y fue tan desafiante que también encontré en internet
una nota que la editorial sacó a propósito del libro, donde decía comunicado oficial de la editorial CLIE sobre el libro Evangelio Sumergido. Y básicamente es una disculpa en la que ellos dicen, oye, no leímos bien el contenido, no sabía que esto no se ajustaba a la doctrina que nosotros tenemos como cristianos, así que ya procedimos a retirarlo, pero el libro está disponible en Amazon con la editorial CLIE. Después nos enteramos que el director del momento estaba comprometido con otras cosas, así que bueno, ¿cuánto dinero hay detrás de todo esto? ¿Qué intenciones hay? No sabemos, pero son cosas que están pasando y que no son casualidades, no son inocentes. Muy bien. También a través de la infiltración de organismos y denominaciones e interdenominaciones. Es decir, ahora cada vez más, lamentándolo mucho, hay no solo pastores que se han alineado con esta tendencia, sino también institutos, seminarios y corrientes que avalan estas prácticas. Cuando la Biblia es absolutamente clara, cuando el principio, es absolutamente evidente y absurdo, y lo explicamos la semana pasada. Entonces, esta sociedad contrasexual, vamos a la siguiente, por favor, pretende, en esencia, imponer una nueva forma de la naturaleza humana. Y les quiero leer un pedacito, otra cita del libro, que es para ellos como un libro canónico, ¿saben? Un libro de mucho fundamento filosófico de todo el movimiento. Entonces dice así: la contrasexualidad no es la creación de una nueva naturaleza, dicen ellos, sino más bien el fin de la naturaleza como orden que legitima la sujeción de unos cuerpos a otros. O sea, vamos a acabar con la sumisión. Esto simplemente es que no hay sumisión de unos cuerpos con otros. La contrasexualidad es, en primer lugar, un análisis crítico de las diferencias de género y sexo, producto de un contrato social heterocentrado, o sea, de los heterosexuales, cuyas performatividades normativas han sido inscritas en los cuerpos como verdades biológicas. En otras palabras, porque uno lee y lo confunden a uno, ¿no? Hace como que, ¿qué? Pero el asunto es que esto de las diferenciaciones de sexo no es natural, no es biológico, es social, construido e impuesto. Y por lo tanto, no lo vamos a aceptar. Entonces, en contraparte, se pretende sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. Y allí es donde surge una nueva sociedad contrasexual, que tiene muchísimas cosas. La verdad es que es un texto bien denso, y yo cuando estuve leyendo algunas cosas me dolía la cabeza, porque creo que la presión y la emotividad que a uno le genera leer cosas así es terrible, pero hoy salimos de eso. Muy bien. Algunos de los objetivos, digamos a grandes rasgos, no todos, pero por lo menos algunos de los más llamativos, está en que esta sociedad contrasexual demanda que se borren las denominaciones. O sea, como no vamos a aceptar una sujeción y vamos a cambiar esto de que nos dijeron que teníamos que ser así porque sí, entonces no vamos a aceptar marcas o denominaciones masculinos y femeninas. Y es allí donde hemos escuchado el famoso prefijo L o elles, ¿sabes? Amigues, cosas así, todo. Entonces, de aquí viene de las propuestas de esta sociedad contrasexual que dice, esto es inclusión. Así vamos a ir cambiando un poco la concepción de que no existe esa diferenciación sexual como nos habían dicho, porque eso es una construcción social. Otra de las cosas es la abolición del sistema de reproducción en heterosexual. Y esto va de la mano con otra de los objetivos de esta agenda globalista, que es la reducción de la población mundial. Así que la ideología de género ha servido de bandeja de plata porque las relaciones homosexuales o lésbicas no llevan a la reproducción, como ustedes se pueden imaginar. Así que viene de la mano con este otro objetivo, que es la reducción de la población, y ya vamos a hablar de eso.
Pero el caso es que para poder entonces potenciar ese vínculo, o sea, ya no se habla de una vinculación emotiva, sino que se ha tratado de buscar un espacio ecuánime en los cuerpos hablantes, porque recuerden, no son hombres y mujeres, sino cuerpos hablantes. Entonces, y ese espacio, y esto va a sonar un poco grotesco, pero es lo que dice allí en ese texto, es que el ano es el espacio erógeno a potenciar. O sea, las relaciones van a ir en esa tendencia. Entonces la industria se mueve. Las canciones, la pornografía, la tendencia, la moda, todos los implementos que quieren meter en una práctica sexual va a ir cada vez más enfocada en eso. Imagínense ustedes. La pregunta es, o sea, la reflexión que yo me hago es, Dios mío, esto es lo que está enseñándoles a mis hijas. Esto es lo que reciben en donde hablen de estos temas. Es realmente asombroso. Entonces se busca es eso. Lo explican con muchas cosas y es impresionante, pero para muchos, sorprendentemente, esto es alta intelectualidad, como les decía. O sea, esto es tener claro quiénes somos y lo que queremos ser. También se busca la abolición del contrato matrimonial como permanente. Es decir, hasta que estemos aburridos, ¿saben? O sea, de hecho, las relaciones homosexuales, la idea del matrimonio homosexual nunca fue la bandera de quienes viven en estas prácticas. Porque además, los homosexuales son, la mayoría, muy promiscuos. ¿Saben? Es como que viven y tienen varias parejas y varias relaciones y son felices, en cierto sentido, para ellos, porque no tienen ese lazo ¿sabes? De eternidad con la relación, sino que lo viven y tal. Pero como o sea, es parte de la estrategia poder entrar y pelear por sus derechos para que tengan esos espacios a través de la ley, entonces se creó esto del matrimonio homosexual. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando preguntaron primero hace más de 10 años, si querían el matrimonio homosexual, el estado de California les dijo que no necesitaban eso. Sin embargo, unos meses después, por la vía legal y hablamos, la aprobación de 6 jueces entró a todos los 47 estados americanos, la aprobación del matrimonio homosexual. Entonces se busca la abolición de ese contrato del matrimonio como permanente. En realidad no es que crean ustedes que se van a casar y ser felices y fieles eso no existe, es una falacia. Es simplemente un artificio legal para poder entrar y tener manipulación y control sobre otras cosas. Entonces, otra de las cosas, y una de las, para mí, preocupantes, es la promoción de los cambios de sexo a temprana edad. Y esto es algo que está causando terribles cosas en los países donde estas leyes y estas iniciativas ya tienen años rodando. Esto fue aprobado en España hace más de 10 años y en Estados Unidos también hace más de 7, 8 años. Entonces ya podemos analizar desde otra perspectiva una sociedad que viene caminando en esta vía. Lo que no nos dicen con esto de los cambios de sexo a temprana edad es que ya los estudios demuestran que los niños que son sometidos a estos procesos de hormonización masiva y de cambio de cirugías para cambiar de sexo a su temprana edad. Estamos hablando de niños de 12 años, 10 años, y ellos tienen en algunos estados incluso financiación del Estado. En España, el proceso para cambiar de género es uno más. O sea, como si tú te vas a ir a hacer una limpieza de cutis. O sea, es a la carta, un servicio médico más de los que se ofrece, como la odontología, como la pediatría, bueno, el cambio de sexo, es absolutamente así, a niños de esta edad. Entonces, en el 2021, por ejemplo, en el estado de Arkansas, se aprobó por primera vez que se aprobó la prohibición de que los menores de 18 años reciban terapias hormonales o cirugías de cambio de sexo. El único estado hasta el momento, en ese momento, 2021,
Arkansas, dice, vamos a prohibir las terapias hormonales en niños menores de 18. Inmediatamente, ante esta iniciativa, el gobernador del estado vetó la iniciativa y dijo, no, esto está fuera de lugar. Esto es producto de la guerra cultural de los Estados Unidos. O sea, no me vengas a vetar este derecho humano en el que hemos crecido. Gracias a Dios, unos días después, a través de la Asamblea General, anularon el veto del gobernador y finalmente fue aprobada. Eso fue en el 2021. Leí las notas de esta semana, en algunas noticias de esta semana, que en el estado de Texas, este 2023, están haciendo lo mismo. Están vetando la hormonización y las operaciones para el cambio de sexo en los niños menores de 18 años. Y o sea, estamos hablando de 3 años después, otro estado que se sumó. Porque ya son demasiados los niños que entonces los estudios que se ven, que quienes se someten a estas cosas, luego terminan sintiéndose estafados. La tasa de suicidio en esta población es 8 veces más. Porque todos sabemos a dónde llegaba esto. O sea, es una mentira. Y es una mentira muy, muy pesada para uno. Haberse sentido, ¿sabes? Este era el cambio que necesitaba. Y cuando te encuentras allí, para muchos de ellos es irreversible. Y por eso se suicidan. Ante estos vetos que han surgido en los últimos años en Estados Unidos, por supuesto las asociaciones de los derechos humanos han dicho que van a demandar, porque esto viola los derechos que los adolescentes tienen para definir quién quiere ser, y esto va a traer, según ellos, consecuencias terribles para sus vidas. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Los estamos protegiendo. Muy bien, en España, todo lo contrario, España está en el otro extremo. Cada vez más avanza, va a la cabeza de muchas de las propuestas y van de la mano de la ministra de veo el nombre. Irene Montero, la ministra de Igualdad. Exacto. Es increíble, pero en España es una libertad, se exacerbó este sentido de libertinaje, ¿saben? Y no hay formas legales. Entonces, resulta que a partir de todas estas iniciativas que se han dado de manera acelerada, sin mucho razonamiento, porque se castigan, o sea, se castiga cualquier persona que se oponga, se castiga severamente. Entonces, han dado pie a casos como los que les vamos a contar a continuación. Estos son un poquito de las... ¿Voy a la siguiente lámina, por favor? Algunos de los resultados, digamos, como absurdos que han suscitado a raíz de estas leyes, por ejemplo, y de esta agenda globalista. Casos reales que han sido noticias y todos fueron verificados en diferentes plataformas de noticias. Por ejemplo, este caso que está aquí es Will Thomas, y él era nadador, deportista de alto nivel, ocupaba el puesto número 462 en el ranking de natación masculina, y un día dijo que ya no sería más Will, sino sería Lia Thomas. Y así fue como Lia Thomas, por la ley, fue incluida en la Liga Universitaria Femenina de Estados Unidos de natación de 200 y 500 metros y quedó en primer lugar. Esto dio la vuelta al mundo. Está haciendo incluso a las feministas radicales reconsiderar su posición. Son las cosas absurdas con las que nos encontramos. A mí me parece, increíble, pero así están las cosas. Hay en otros deportes ocurre lo mismo. Imagínense ustedes cómo se puede enfrentar un boxeador transgénero con una mujer.
la destruye. Porque es que si podemos hablar de superioridad, siempre fue física la del varón. Y cualquier médico lo puede decir. O sea, la configuración de los órganos es otra, el cerebro es otro, la capacidad muscular es otra. O sea, no es lo mismo. Pero estas leyes no lo reconocen así. Otros casos inéditos o sea, asombrosos que se han pasado es este otro, por ejemplo, que son los transgéneros que han embarazado a reclusas. Porque ellos son presos, delincuentes, pero como se reconocen como mujeres y transgéneros, van a la cárcel de mujeres. Y entonces han resultado embarazadas. Pongan en Google, embarazadas por trans. Es impresionante. Y investigué, hay más de 900 hombres transgéneros en cárceles femeninas en Estados Unidos. O sea, díganme ustedes, ¿en qué vamos a terminar? Otro caso asombroso fue el caso de este señor que está acá. Se llamaba Hobie Bierman. Fue un hombre procesado por pedófilo. Se cambió a Andromeda Love y fue recluso en una cárcel femenina. Y lo procesaron, embarazó, tuvo relaciones con su compañera de cárcel y luego salió libre, pedófilo. Hay declaraciones que dicen que incluso esta es una forma en que una red de pedofilia conocida en Medellín está actuando, porque hay demasiado, los procesos son muy inciertos, los procesos legales, entonces hay demasiados huecos, ¿sabes? Muchas formas en las que tú puedes torcer a favor. Entonces, o sea, se vuelve una locura. O el caso de Paul, por ejemplo, de 50 años, que no solamente, este caso es asombroso para mí porque además es celebrado como un caso de éxito. Está como parte de un documental que se usa para hablar y enseñar acerca de lo maravilloso que es esta vida transexual. Y entonces este hombre, que estuvo casado, que tenía 7 hijos, en un momento dijo, yo nunca me sentí conforme, así que tuve el coraje de dejar mi familia y entender que yo siempre fui mujer. Pero después de que fue mujer, dijo, la verdad es que luego pensando me di cuenta que yo realmente no soy mujer, sino que soy una niña. Entonces ahora él se autopercibe como una niña de 8 años. Lo asombroso de esta historia es que termina con un final feliz. Después de haber dejado a su familia y haber hecho todo esto, fue adoptado por una familia canadiense que decidió tenerla como su hija de 8 años. Y ella dice así, o sea, vivo feliz. Tengo una mamá y un papá que están totalmente cómodos con que yo sea una niña y sus hijos y nietos me apoyan. Hay un documental de él en internet que circula. Y lo peor para mí, fue aceptado por la ley en un preescolar, donde tiene acceso bajo una metodología especial o no sé qué, pero por Dios. Y a propósito de esto, les cuento estas 2 historias para ejemplificar qué pasa aquí. Hace muchos años no, hace pocos años, en realidad como 2 o 3, porque yo me acuerdo haber escuchado esa noticia cuando salió. Salió una mujer en España diciendo que ella era la hija perdida de Salvador Dalí, un influyente artista español. Y ella dijo, yo soy la hija de Dalí, tengo pruebas de que soy la hija de Dalí, tengo todo lo que... Y entonces como hija, pues quería reclamar la herencia de Salvador Dalí. Y el caso se volvió tan nombrado que ella llegó a los tribunales para demandar, para decir que mira, yo soy la hija de Dalí, tengo las pruebas, aquí están no sé qué. Y entonces ella fue sometida a un análisis del ADN para ver si en efecto era la hija de Salvador Dalí. Y después todo el proceso legal y científico que se hizo, se descubrió que ella no tenía vinculación más que la que tenemos tú y yo con Salvador Dalí. O sea, ninguna. Así que la corte dijo, mira, tú puedes creer que eres la hija, te puedes sentir como la hija, pero las pruebas dicen que tú no tienes nada que ver, así que hasta aquí quedó el caso. Y ella siguió diciendo que sí, que tiene pruebas, que va a sacar otra, y esto va a demandar otra vez, porque no sé qué, porque tiene fotografías, porque tiene... Pero no salió en el ADN.
Les dejo esa historia por allí y les cuento esta otra. Imagínense que llega su hija a la casa y les dice de repente, me veo como un elefante. Es que, mírame, papá, en el espejo me veo y, o sea, estoy horrible, demasiado gordo, no puedo con mi vida así que voy a empezar a hacer una dieta extrema y radical porque no puedo con esto. Si el papá ve que la muchacha pesa 35 kilos, no le va a decir, verdad, hija mía, pareces un elefante, es que no me parece increíble porque casi que no cabes ni por la puerta. No le diríamos algo así, ¿verdad? La llevaríamos a un psiquiatra porque tiene un problema y lo que siente no se corresponde con la realidad. Hay que ayudarla a ver correctamente porque lo que probablemente sufre es un trastorno que además hace que su vida esté en riesgo, como le pasan muchas anoréxicas en la vida real. Ese es su problema, un problema mental. Entonces, si hacemos esto con estos casos, imagínense ustedes, el problema con la ideología de género es que todo el razonamiento científico y todo el análisis de carácter racional se quiebra cuando se trata de ideología de género. No podemos argumentar nada, porque si argumentamos o decimos algo, somos homófobos, intolerantes, fanáticos religiosos y parece ahí de contar. Entonces, llega personas que tú no le puedes decir, mira, lo que tienes es una disforia de sexo, porque te sientes mujer o porque te sientes hombre cuando no es así. Porque ¿qué? Tú eres un homófobo, eres un retrógrado, eres un intolerante, y puede ser víctima de demanda legal. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos ante esta situación donde las leyes no sirven, no nos llevan, hacen que los jueces y los abogados queden como, no sé qué decir? Entonces, así estamos. Volvemos entonces a lo que Pablo decía, y lo compartimos la semana pasada, acerca de una sociedad que se autodestruye. Una sociedad que él describió en ese momento para hablarnos acerca de lo que estaba pasando en Roma. Lo que estaba pasando en Roma en tiempos de Pablo. Lo leo rapidito. Dice así. Romanos 1. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Y como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. En otras palabras, Dios no forza la barrera. Dios nos dio el libre albedrío. Él nos permite que nosotros caminemos por el camino que hemos elegido. Es una de las cosas que amo de Dios. Sigo. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Y los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con una mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Y los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Y eso lo discutimos la semana pasada. Quiero agregar 2 versículos más, unos más. Dice así, se llenaron de toda clase de perversiones. Y aquí hago la salvedad importante. No solamente ellos, quienes promueven estas cosas y quienes las practican, sino todos aquellos que entramos en algún momento en esta descripción, porque una de las cosas que enfatizamos la semana pasada, que es importante, es el hecho de que no tenemos jurisdicción para juzgar el comportamiento de otra persona. Esto no es para, menospreciar a nadie, sino más bien para hacer un análisis reflexivo de lo que me corresponde a mí, de cómo yo tengo que estar adherido a lo que dice la palabra de Dios sin juzgar a otro. Porque, de repente no es mi debilidad la parte de la sexualidad, pero tengo otras. Y estoy en proceso de santificación y de perfeccionamiento en mi propio caminar. Y por eso es que no tenemos ni moral para rechazar a nadie, ni para juzgar a nadie. Y eso también
quería aclararlo porque lo hablamos la semana pasada. Entonces aquí se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar, desobedecen a sus padres, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Uno podría decir, ¿verdad? ¿Hay algo peor de todo eso? Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir. Y a mí aquí me llamó mucho la atención porque uno cree que a veces la persona ignora las consecuencias en sus actos, pero escalofriantemente la mayoría sabe lo que está haciendo y sabe que no está bien. Pero como dice, continúa allí, pero ellos igual las hacen. Aún con la conciencia de que están mal, igual las hacen. Peor aún, y aquí es donde hay algo peor, si hay algo peor, incitan a otros a que también las hagan. Y es al punto en que hemos llegado. Que ya no se trata del pecado personal o el pecado colectivo, ¿sabes? De quienes vamos a abrazar algunas cosas que no están bien, sino que se convierte en una ideología que se institucionaliza y que ahora se enseña en las escuelas. Es un nivel de perversión nunca antes alcanzado, al menos en esta área. Impresionante, ¿verdad? Yo estoy como... Continuamos. Hay 3 obstáculos que se han discutido también en quienes son expertos en estos temas y que coinciden como obstáculos a esta agenda globalista que pretende el control, que es la identidad nacional, la familia y el cristianismo. ¿Por qué la identidad nacional? Porque o se es patriota o se es globalista. No puede ser las dos cosas. O se buscan los intereses de tu nación o sencillamente la metes en el saco. ¿Sabes? Como le pasó a Colombia. Y le abres la puerta grande a toda la supremacía del LGTB, a la reducción de la población, a las leyes que transforman todas estas cosas. Le abres la puerta grande a tu nación, porque la metes allí. Y en este sentido, yo de verdad reflexionaba con Dios, que nosotros hemos sido bien injustos con el Señor cuando nos hemos quejado de todo lo que últimamente en los últimos 20 años hemos vivido como nación, porque hemos estado ocupados y distraídos con todo este proceso del socialismo y con toda la crisis económica, política y social que hemos vivido. Pero por otro lado, ¿cómo Dios nos ha guardado? Es impresionante porque producto de nuestra agonía y proceso por este lado, no hemos tenido tiempo, ¿saben? Y no nos pasó como Argentina, que estuvo en una crisis económica terrible, pero como tenía buena relación con algunas de las potencias mundiales y algunas cosas, entonces le dijeron, te vamos a ayudar con un financiamiento, pero estás retrasado en el tema de los derechos humanos. Apruébame todos estos proyectos y yo te doy un crédito. Y Argentina lo aprobó, aun cuando la mayor cantidad de la población es cristiana. Entonces, por una X o Y razón, que no importan los detalles, pero el Señor nos ha guardado. Es increíble, yo no me había dado cuenta, o sea, es que no nos ha dado tiempo por todos otros procesos que estamos viviendo. Pero es impresionante cómo el Señor siempre actúa a favor cuando tú estás donde tienes que estar. Otro tema, por ejemplo, que quiere es la reducción de la población, que quieren meter en el colectivo nacional, en el colectivo de las personas. El tema de la reducción de la población, ¿quién no lo ha escuchado? O sea, ¿quién ha escuchado que este país está sobrepoblado, que la plaga que va a acabar con el país va a ser los humanos, que son destructivos? Bueno, muchísimo, porque lo vemos en documentales, lo vemos en películas, lo vemos en canciones, lo vemos en todos lados. Y la verdad es que esos son temas que se ponen en la mesa para poder darle apertura a leyes como, por ejemplo, las del aborto, para justificar esa reducción de población que tiene que darse, según ellos. O sea, desde 1980 se han practicado 1.400 millones de abortos. Y el tema del aborto es un tema con mucho que cortar. No quiero entrar en muchos detalles allí, pero
pero esta cultura de la muerte se viene imponiendo con mucha rapidez en América Latina como algo normal, incluso necesario. Es la forma de afrontar este problema, dicen ellos. Y por ejemplo, les comento algo que me pasó chistoso al respecto, porque el pastor Álvaro Rea, de las Buenas Nuevas en Barquisimeto, él estuvo hablando de este tema de la sobrepoblación mundial, y él decía algo que a mí me hizo reír, de verdad, o sea, me hizo reír porque él juega así, ¿por qué? Él decía que esto de la reducción de la población ha calado mucho, sobre todo en las parejas jóvenes, los que están recién casados, porque se les ha hecho creer, decía él, que embarazarse y ejercer la maternidad es un obstáculo para su desarrollo. Yo en su momento lo pensé también. Entonces, él explicaba todo lo que desde el punto de vista de la Biblia, o sea, desde el punto de vista de Dios, significa el hecho de tener hijos y la herencia que Dios te da a través de los hijos y cómo recibir esa herencia necesita que nosotros nos multipliquemos en la siguiente generación. Y él decía que no basta para recibir la herencia de lo que Dios quiere hacer, o sea, quiere dar, no basta tener 2 hijos, sino 3 o 4. Entonces me dio risa porque yo miré a Cheo y le dije, David, estamos bien. Porque de hecho cuando dijo, nosotros tenemos 4 hijas, y él decía, este es el número, ella también tiene 4. Entonces, ¿qué? Pero después que me puse a leer un poquito de estos temas, me doy cuenta cómo Dios de verdad ha sido bueno. Y yo en algún momento pensé que era un obstáculo para mi desarrollo, muchas veces. Pero me di cuenta que todo lo contrario. Esto me obligó a desarrollarme. Me obligó a madurar, me obligó a crecer, me obligó a ocuparme, me brindó motivación y fuerza para hacer lo que tengo que hacer. Y otra de las cosas que por ejemplo, busca esto, es más hablando un poco más de la familia como tal, es que se busca dañar el rol de la mujer como madre en su familia. Y por esto del feminismo radical, ¿saben? De que las mujeres, fíjense cómo se vende el asunto, ¿no? Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, así que pueden acceder a los mismos cargos y pueden hacer los mismos trabajos. O sea, ese nunca fue el tema. Porque ciertamente, si hay alguien que piensa lo contrario, es un tema de percepción personal. Pero en realidad las mujeres somos talentosas en todas las cosas. O sea, diferentes talentos. Hay quienes son buenas en esto, en fin. O sea, pero como que nunca ha estado en boga ese tema. Pero lo que sí se promueve o se busca es que la mujer salga del hogar. Porque la mujer, y todos los estudios que se han hecho al respecto, demuestran que si hay algo vital en la formación de una familia, se llama mamá. El papá también, muchísimo, muchísimo. Y nosotros como cristianos lo sabemos muy bien, lo hemos hablado muchas veces. Pero saca a mamá y se desvanece. Es mucho lo que una mamá aporta a su familia. Es mucho lo que una mamá influye en sus hijos. Pero con esto se busca sacar a mamá de allí y debilitar la familia. Sabes, que no le quede tiempo, no, tienes que producir, tienes que hacer, o sea, tus metas de crecer económicamente, de crecer socialmente, son más importantes, trabaja por eso. Olvida de tu familia, mételos en un cuidado diario. Deja que la escuela los enseñe. Porque en la escuela yo tengo la influencia para ellos. Y finalmente la educación quedará supeditada a los intereses de quienes controlan esa educación. Por eso nosotras escuchamos de alguna manera esa voz que dice, la mujer sabia edifica su casa. Proverbio 14. Y también escuchamos a Pablo, a Tito, diciéndole, las mujeres deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus esposos y a cuidar a sus hijos. Son principios cristianos, amados, principios cristianos que están ahí en la palabra y que nos hacen vivir el diseño de Dios y la sociedad que Dios tiene en su corazón para nuestro propio bien. Pero los hemos vendido, los hemos menospreciado. O sea, sobre todo este tema, estoy segura que muchos lo hemos pensado. Yo lo he pensado. Y me he sentido culpable, ¿saben? A veces como improductiva, como que estoy aquí estancada en la vida.
Y después le digo, Señor, gracias. Es un privilegio poder estar en casa para mis hijas. Es un privilegio que pocas personas tienen. Entonces, la familia es un enemigo molesto para la agenda globalista, porque es resistente, porque te da perspectiva. La familia aguanta revoluciones, aguanta guerras, la familia resiste represiones económicas. Es la única trinchera incluso para los no cristianos. Pero si acabamos con la familia o la deconstruimos, como es el término que ellos usan, la deconstrucción de la familia, eso significa vamos a cambiar lo que la gente cree que es y vamos a construir algo nuevo. Otros vínculos inestables, temporales y limitados, que llamemos familia. Esta es tu nueva familia. Y así, el cristianismo finalmente se ha constituido en uno de los principales obstáculos, porque todos los valores se oponen a los intereses de esta agenda globalista. Nuestra vida, amados, es guiada por el Espíritu Santo y eso nos ayuda a que, lejos de como dice la sociedad contrasexual, nosotros nos sujetamos los unos a los otros. Enseñamos a las esposas a amar y respetar a sus esposos. Enseñamos a los esposos a amar y cuidar a sus esposas. A los padres a no exasperar a los hijos a honrar a sus padres. Esto es una sujeción mutua, continuamente por amor, porque el Señor así lo hizo con nosotros. Entonces, estos cristianos, estos valores son bochornosos para ellos, no se ajustan y simplemente se han convertido en un obstáculo para los intereses de estas personas. Y vamos concluyendo con la última pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ante esta situación? El primer consejo, y lo sinteticé en 5 breves. La primera es arraigarse a Jesús. Es la temporada que hemos creado para ustedes, en donde vamos a estar compartiendo distintos temas que nos van a hacer ver la necesidad, amados, de tener una relación personal con Dios. Porque teorías vamos a estar viviendo siempre. Alguien que se levante y diga, esta es la nueva verdad, va a haber siempre. Esto nos tocó a nosotros en esta generación, en este tiempo. Es la batalla que estamos viviendo en el siglo XXI, en estos años. Nos toca afrontarla y nos toca vencerla para preservar en nuestros hijos un legado de bendición, darles una nación que sea bendita. Y eso no depende del gobierno, depende de cómo tú vivas el evangelio en tu casa y de cómo tú seas fiel. Por eso tenemos que echar raíces profundas y personales en Jesucristo. Cuidando a nuestras familias, por supuesto, enseñando el privilegio que tenemos al ser mamás, al vivir esa maternidad de una manera. Este tiempo, amadas, y lo digo con toda la propiedad, uno puede creer que es muy difícil a veces, pero es un tiempo corto. El tiempo se te va a ir. Los niños van a estar contigo un breve momento. Y solo en este tiempo, que a veces parece muy difícil, es el único tiempo que tú podrás influenciar en ellos. Hay que enseñarles a las muchachas jóvenes, a la nueva generación, que no cambien ese privilegio de ser mamás por egoísmo, por afán por el dinero, por crecimiento económico, porque eso no vale la pena. Esa es la bendición de Jehová. No es, como decía el pastor Álvaro, no es un perrito, amados. No es tener un perrito, es tener hijos. Y en los hijos en los que tú te inviertes. Otro consejo, identificar las mentiras. No podemos ser ingenuos. No podemos ser como bueno, hagan lo que quieran, ¿saben? Como, no me interesa. Quiero paz mental. No podemos ser tan ligeros con este tipo de razonamientos porque dense cuenta cómo ha socavado otras naciones. Dense cuenta de lo que están padeciendo. Tómense de vez en cuando un tiempo para leer un poquito del tema en otras naciones y se encontrarán con cosas impresionantes que no podemos ignorar. Entonces, el consejo es, identifica las mentiras. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el Edén, le dijo, puedes comer de todos los árboles excepto de este. Eso fue lo que Dios había dicho. Pero el diablo, que es muy astuto, le dijo a Eva,
Ajá, con que Dios les dijo a ustedes que no podían comer de ningún árbol, ¿no? Era mentira, porque Dios no había dicho eso. Y Eva lo identificó, le dijo, no, Dios nos dijo que podíamos comer de todos excepto de este. Y nuevamente una segunda mentira del enemigo. Y él dijo, mira, te dijeron que no puedes comer porque vas a morir, pero no vas a morir. Lo que va a pasar es que se te van a abrir los ojos en muchas cosas. Y ahí Eva, dice la palabra, quedó convencida y compró su mentira. Y ahí viene la caída, la famosa caída del humano ante el pecado y el engaño. Entonces no podemos ser ignorantes, amados. Quienes están detrás de esto tienen un plan bien intencional y sabemos que el enemigo está detrás. Recuerden que nuestra lucha no es contra personas, y por eso nuevamente el tema de no juzgar y no rechazar a nadie, sino de volver todos alineados a lo que Dios ha establecido. De eso se trata. La siguiente, tercera, no podemos dejarnos llevar por el miedo. Es la emoción que surge inmediatamente ante estos temas. Uno se siente como insuficiente, ¿sabes? Como que muy pequeño ante esto que es como muy grande y peligroso y de repente toman repercusiones contra mi familia y contra mí, contra la iglesia y qué vamos a hacer. Y bueno, no, mejor calladito, me veo más bonito. No tenemos que ser así. A mí me encanta esta escritura en Hechos 4, donde se explica una vez que Pedro y Juan fueron llevados a la sinagoga por haber sido encontrados predicando en el nombre de Jesús, el hombre que hace unas semanas habían matado los fariseos. Y de repente se encuentran con un hombre que está predicando en nombre de este que asesinaron. Así que los llevan y los someten a un juicio, ¿cómo se dice? Los castigan y finalmente los liberan. Cuando Pedro y Juan vuelven con los demás discípulos a contarles todo lo que les había pasado, ellos citan a David en esta escritura. Fíjense lo que dice aquí. David, una cita de David. ¿Por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla y los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Versículo 27 dice, de hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilatos y los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Versículo 29. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar tu palabra. Me encanta. Esa es la oración de nosotros todos los días. El Señor nos dé valor, valentía, que no seamos movidos por el miedo y la intimidación, que podamos vivir y defender nuestra fe, tenga la consecuencia que tenga, que podamos pararnos firme y decir, esto es lo que yo creo y lo voy a defender hasta el último día de mi vida. Eso es una convicción de un cristiano firme y eso es lo que queremos que nosotros podamos vivir, cada uno de nosotros. Entonces, amados, no podemos dejarnos llevar por el miedo. Cuarto, recuerda que somos sal y luz. Para quienes consideran que, bueno, es mejor vivir dentro del salero. Aquí no tenemos muchos riesgos, estamos aquí todos juntos como en familia, pero pensaban que iban a convivir bien con todas estas cosas que pueden estar pasando a tu alrededor. Les tengo malas noticias. Porque el principio de Jesús es completo. Dice, ustedes son la sal del mundo, pero si la sal no hace lo que tiene que hacer, expliqué la semana pasada, la sal es la que preserva de la corrupción. Si no hacemos eso, entonces seremos echados fuera y pisoteados. El principio es completo. O sanas o te echan y te pisotean. Y ya vemos muchos casos, amados, de cristianos en otros países donde esto ha abarcado mucho más, que están siendo pisoteados, literal.
o sea, perseguidos y pisoteados por no haber sido valientes y por no haber hablado y defendido lo que debían haber defendido. Nosotros estamos en el proceso. Yo creo que por eso Dios nos está preparando. Y finalmente, seamos conscientes de que esta guerra espiritual no termina. No se trata de oponernos para que aprueben o no ciertas leyes aquí en Venezuela. Es mucho más allá que eso. Se trata de verdad, vivir una fe que podamos heredar a nuestros hijos y formarlos para que ellos estén listos para sus propias peleas. Porque esto no tiene fin hasta que se acabe, hasta que venga Cristo. Entonces a veces pensamos, no, sí, listo, no, rechazamos la ley de la aprobación del matrimonio homosexual en Venezuela, ganamos, chévere, seguimos con nuestras vidas. Y no funciona así. Tenemos que tener en cuenta que nuestra batalla continúa en todos los aspectos. Y quizás no tenemos que tenerlo tan aquí, tan presente, porque gracias a Dios el Señor proveyó el Espíritu Santo que te guía un día a la vez, un día en tu familia, en tu casa, en tu batalla, con las cosas que tienes que hacer. Y lo único que tenemos que hacer, amados, es tomarnos el tiempo para indagar en su palabra, para construir una relación personal con Jesús, que tú tengas en tu vida la convicción de que es Él quien te dirige. Y de esa manera tengas la valentía para decir lo que hay que hacer e intervenir cuando hay que intervenir. Del resto se encarga el Espíritu Santo. Él se va a encargar de ponerte en el lugar, de poner las personas, de hacerte ver la situación, todo lo demás lo va a poner en tu vida el Espíritu Santo. Tú solamente ocúpate de disfrutar de la presencia de Dios, de crecer en su palabra, de tomarte un tiempo de tu día para tú agarrar la Biblia y leer la Biblia. Escúchala, ya ni tienes que leerla, la pones en un audio y la escuchas, que sea lo que es indispensable en tu día. Que sea lo indispensable en tu día. Y vas a estar listo. Cuando venga el momento del viento, cuando venga la tormenta, cuando venga la lluvia, cuando se apague la luz. Porque, créeme, va a llegar el momento. Todos vamos a ser probados de muchas formas. Pero si tú en ese momento estás listo, entonces tú vas a permanecer firme, vas a honrar a Dios y Dios te va a honrar a ti. Vamos a ponernos de pie para orar y